Hola queridos alumnos, buenas tardes, bienvenidos y espero que estén un poquito más bien optimistas con las calificaciones, no solo de mi asignatura, sino de todas las asignaturas que ustedes con todo esfuerzo han estado haciendo su aplicación y están cursando en este semestre, ¿no? Eh, pues bueno, vamos de una manera general a indicarles, ya tengo casi listas las calificaciones, sin embargo, debo hacer bastante las puntualizaciones. Solamente me falta calificar el examen. No lo he visto, pero sin embargo debo decir de manera general, estoy muy a gusto, me han sorprendido, de verdad. Están muy bien, bastante bien, han hecho la tarea. Por ahí una que otra fallita, pero bueno, era de esperarse, era la primera vez, al menos con este tipo de metodología a trabajar. En términos generales, reitero, las calificaciones de los primeros deberes, pues, han estado bastante acertados, bastante buenos. Este, eh, Espero que se haga un buen cierre con las diapositivas, ¿no? Pero bueno, hasta aquí están arriba del 80% de las tres calificaciones que tienen ustedes. Están arriba del 80%. Es bastante bueno. El día miércoles, Dios mediante, se les dará ya el promedio final, se socializará con cada uno, tengo las observaciones de las tareas, son mínimas, pero están las observaciones en caso de que alguien tenga alguna inquietud para poder eh, requerir alguna explicación de su calificación. Bien. No sin antes, pues también no quiero dejar pasar por alto, dejar de seguir dando las clases. Pues vamos a ver la unidad número 6, netamente lo que es la redacción científica. Ya les he dicho, siempre el enfoque de la redacción científica es la documentación que generan como profesionales, llámese un informe técnico, llámese una proforma, una factura, entre otras cosas, por hablarlo de manera general. Vamos a ver sobre los factores que tienen afectaciones en la precisión, en la claridad y en la brevedad. Por ejemplo, en el trabajo número 2, si no me equivoco, sobre el resumen, de verdad, bastante bien, me sorprendieron, no esperé que lo hicieran bastante bien, más que todo considerando con las experiencias de otros semestres anteriores, ¿no? Bien, veamos. Sin embargo, quiero aclarar que vamos a ver aquí ciertos errores que ustedes incurrieron, no todos, pero sí algunos grupos. Bien, mayores detalles de esta parte, de este apartado, lo pueden ustedes hacer a través de este enlace que tenemos allí, eh, en este caso que lo tenemos con, con el resaltador ahí remarcado con el resaltador, para que podamos ir viendo de una manera simplificada, para ir viendo de una manera más a detalle, si es que ustedes quieren, en cuanto a esta parte de la temática. Realmente una de las situaciones que nosotros nos damos cuenta, bueno, al menos ahora, porque cuando ya nos encontramos en el ámbito universitario y se le da menos interés o los profesores no revisan a nivel de los colegios, la problemática nos vamos a encontrar aquí. Nos vamos a encontrar incluso, en lo personal me he encontrado cuando tengo que revisar trabajos de consultoría ya de profesionales, trabajos que están costando algunos miles de dólares, en donde sus ideas no las saben plasmar y empezamos a ver problemas de redacción. Empieza a determinarse como que si fuera una catástrofe, como que al hablar de una documentación técnica, cuando ya se les indique que documenten el proyecto, empiezan a tener problemas con la redacción. Es una actividad compleja no solo para el estudiante universitario, para todos. Pero hay algo importante, que lo que yo puedo redactar también lo debo saber expresar. Bien. ¿Alguna duda o pregunta, por favor, la van haciendo a través del chat? Así es, Anderson. Una mala redacción es algo que sí se puede evitar.
Ya es algo que se puede evitar, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante en detalle, sin embargo, te anticipo. Yo lo puedo evitar primero al escribir, revisar. Si no estoy seguro, hago consultas, ¿sí? Debo leer las veces que sea necesario. Voy a poner un ejemplo sencillito. Muchas veces escribimos un mensaje en el WhatsApp y no lo leemos, lo escribimos, no lo leemos, sino que lo enviamos. Y cuando ya lo hemos enviado nos damos cuenta que se nos fueron palabras equivocadas. No estoy hablando de faltas ortográficas, sino de mala redacción en donde no era lo que yo quería decir. Y a la final lo borro, pero ya la otra persona ya lo leyó, ya lo capturó. Entonces, debemos evitar una mala redacción. Debe ser evitable. Debe ser evitable. Ya en este momento, bueno, podríamos decir que hasta antes de desarrollar la tesis, pueden ustedes empezar a tener ciertas falencias, ciertos errores, pero ya en la tesis no podemos nosotros tener errores de redacción. Ya como profesional no puedo tener errores de redacción, ¿sí? No podemos hacerlo. ¿Cuál es la finalidad? Y por eso aquí está algo de la respuesta de lo que te estoy indicando, Anderson, que una redacción debe ser exitosa. Una redacción debe ser exitosa. Esas ideas debo expresarlas con un propósito claro. Debo planear las actividades, el libreto, cuántos párrafos voy a poner, qué voy a poner. Entonces, eso me va a permitir, eso me va a permitir mejorar mi redacción. Bien, bueno, ahorita como te menciona Anderson, estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje y voy a tener una retroalimentación. ¿Ya? Voy a tener una retroalimentación, pero yo debo evitar que haya retroalimentaciones. ¿Cómo me ha ayudado a mí, por ejemplo? Voy a hablar algo exagerado. Cuando yo realicé mi tesis doctoral, personalmente, la revisé más de 60 veces. Así, más de 60 veces. ¿Sí? Entonces, cada vez que la leía, encontraba un error de redacción. Cada vez que la seguía leyendo, después de haberla retroalimentado, continuaba viendo que podía mejorarla. Entonces, a veces hay que ya poner un alto, porque si no, nunca va a acabar la versión. Bien. Recomendaciones para tu pregunta. Primero, yo debo revisarla las veces que sean necesarias, no una ni dos, N veces. Y segundo, revisar de alguna tercera persona. Esa tercera persona, preferible que sea una persona que conozca, pero si no lo hay, puedo hacerlo de un compañero. Él me va a ayudar, lógicamente, si es que también está con la voluntad de querer hacer la retroalimentación. Lamentablemente, me he encontrado en algunas tesis de maestrías en que uno le hace la retroalimentación, le dice, tienes que corregir este párrafo, tienes que corregir faltas ortográficas. Llegan a la siguiente versión y vuelven a enviar los mismos errores. También suele suceder que el estudiante se torna intransigente, es decir, no acepta que le observen los errores. No, según ellos, hay coherencias entre lo que están escribiendo y están explicando. Lamentablemente no encuentran las palabras adecuadas para explicarlo de una manera correcta. Bien, entonces estoy transmitiendo las experiencias y con lo que nos vamos encontrando. Dentro del ámbito académico, y yo diría que hasta profesional, yo debo tener o buscar o consultar o trabajar con diversidad de textos. Bien, cuando hablo de diversidad de texto, y ya estoy hablando del ámbito académico y profesional, ya no debo solamente empezar a escribir en WhatsApp, debo también empezar a escribir en algún correo electrónico en donde yo tenga que utilizar un lenguaje más técnico, un lenguaje más formal. Entonces, ese propósito va a establecer en que yo voy a tener algunos elementos, algunos factores
que me están afectando, que me están ocasionando una mala calidad de la presentación de mis trabajos. Ya voy, todavía no voy a mencionar estos. ¿Sí? Bien, entonces esos elementos hacen que la calidad del documento no sea prolijo, ¿sí? Es decir, está feo, no se entiende, está muy redundante, hay palabras repetitivas, entre otras cosas. ¿Qué encontramos en esto entonces? ¿Qué nos vamos a encontrar? Primero, voy a encontrar que a veces no tengo el hábito de realizar lectura crítica de texto, ¿sí? Si no tengo el hábito solamente de leer, si yo veo un texto demasiado grande, me aburro y me da, no, ya no lo reviso. No soy capaz de entender. Eso es uno de los errores o de los factores que me afectan. Dos, cuando estoy elaborando el documento y no tiene ningún objetivo o propósito, siempre la documentación debe presentar un objetivo, debe presentar un propósito. La insuficiente, la falta o la escasez de planeación, al no saber cuáles son los elementos claves del documento, del informe, de la investigación, también me conllevan a una afectación. Por otro lado, y es una de las más básicas y por sentido común, desconocimiento de las reglas gramaticales y ortográficas. A estas alturas, estar hablando de desconocimiento de algo básico que nos enseñan en la escuela y en el colegio, realmente es vergonzoso. Lamentablemente, tal como hablamos, escribimos, o empezamos con ese lenguaje bastante, no sé, vulgar, callejero, típico de un mensaje de WhatsApp, no voy a aprender mucho. No, eso no sería una falta grave, Santiago, pero sí es importante que tú, en el momento que pones el tema, pones el título y lo empiezas a delimitar. Por ejemplo, por ahí vi un trabajo que decía caso de estudio instituciones educativas de Manta. Cuando me habla de instituciones educativas de Manta, yo no sé si me está hablando de universidad, yo no sé si me está hablando de escuelas o de educación inicial, yo no sé si me está hablando de colegios, yo no sé si me está hablando de una unidad educativa en general. ¿Sí? Tengo que especificar, entonces algo muy generalizado, o por ahí vi otro trabajo que decía las empresas de Manta o pequeñas empresas de Manta, pero ¿cuáles? Pequeñas empresas de ventas de abarrotes, pequeñas empresas comercializadoras de productos básicos, no sé, está muy general. Entonces, cuando está muy general, tú dices, bueno, ya entiende, me habla de las empresas pequeñas de Manta, muy bien, pero debo aterrizar. Voy a hablar específicamente de la empresa XYZ, porque si lo digo así de manera general, al hablar de las empresas pequeñas de Manta, yo digo, bueno, no va a terminar casi nunca, o va a demorar mucho tiempo, porque las empresas pequeñas de Manta son más de 4.000, entre otras cosas. Bien, ¿qué más tenemos? Cuando no hay claridad en la redacción. Cuando me ha tocado revisar, yo me he percatado que en esa claridad de la redacción te desgasta, te molesta, te consume energías y a la larga no terminas entendiendo y al final de cuentas le vas a decir al alumno, sabe que repita, vuelva a plantear porque no se entiende nada. O sea, es difícil corregir. Esto nos está conllevando a dos situaciones, al punto 6 y al punto 7. Cogemos lo más fácil, nos vamos al famoso copy-pega y generalmente ese copy-pega nos lleva al plagio. Ya hemos visto que el plagio es un robo intelectual, es un robo intelectual. En ese copy-pega a veces le queremos hacer ciertas adaptaciones y las terminamos empeorando. Bien. Y finalmente algo que vimos al inicio, coherencia y cohesión en el texto. ¿Sí? Esa coherencia y cohesión
o la falta de estos elementos hace confuso el documento. Más o menos como cuando, por eso le dicen tres patines o cantinfladas. Hablan tanto y no se entiende nada. Ponemos tantas cosas y no se entiende nada. ¿Sí? Y no se entiende nada. Entonces, aquí hay que tomar muy en cuenta lo que tenemos en esta lámina, en esta lámina del ámbito académico y cuáles son sus factores, y que básicamente es la lámina número 3. Bien. Aparte de esto, como un gran consuelo, como un gran consuelo, como un gran consuelo, yo debo buscar las guías para desarrollar. Que no sé hacer cómo, plantear un oficio. Busco algún modelo de oficio. Que no sé hacer cómo plantear una solución. Busco un ejemplo de solución. En el internet nosotros tenemos documentaciones, guías. ¿Sí? Por favor, y no crean que esto es alarmante. ¿Sí? Es alarmante que nos encontremos con bastantes errores de malas redacciones. Yo ya ni siquiera diría alarmantes en las universidades, sino alarmantes en el sector donde va a estar el cliente. A diario me encuentro con bastantes errores de redacción en los informes. No saben ni siquiera hacer un informe ya para cobrar. Y lamentablemente el informe es el documento que avala, es el boleto para poder pagar. Bien. Entonces, es conveniente enfatizar aquel refrán que dice, la práctica hace al maestro. Entonces, tanto Santiago como al Anderson, que han estado preguntando, y gracias por esa actuación, es importante y pertinente, la retroalimentación se lo hace con práctica. Entre más revisamos, mejoramos nuestro trabajo. ¿Sí? Hay que escribir de manera constante, hay que leer de manera constante. Teoría y práctica. Las ideas deben fluir en orden, de manera rápida y ordenada. Si ustedes empiezan a hablar en público de una manera adecuada, es lo mismo que estuvieran escribiendo, solamente que la de acá es una expresión verbal y lo otro es una expresión escrita. Pero reitero, aprender haciendo. Bien. ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos elementos importantes. Ya les mencioné, ya me adelanté. La lectura es otro elemento importante. Sí, leemos, entonces empezamos a comprender historia. Empezamos a aprender, a mejorar nuestro vocabulario. ¿Qué significa vocabulario? Tengo una diversidad de palabras. Tengo una diversidad de palabras para poderla irla expresando, sacando de mi pensamiento. Anoche han de haber visto, el sábado han de haber visto, o en el transcurso de estos días, los famosos debates, y se han de haber dado cuenta, no importa de pronto cosas políticas que hayamos escuchado, pero sí, vean la forma como fue fluyendo las explicaciones. ¿Qué más? El aprender vocabulario me implica que aprendo más significado de las palabras. ¿Sí? Y algo importante, empiezo a darle mejor uso a las reglas gramaticales y de puntuación. En otro sentido, esto me puede ayudar a expresar de manera secuencial, sistemático, coherente, semántico y con cohesión. Pero bueno, estamos aquí para aprender. Hay otras dificultades mucho más generales, más que todo en lo relacionado a la destreza de la escritura. Reitero, no solamente en la universidad, a todo nivel. Sin embargo, reitero, estoy muy contento, al menos con el trabajo de ustedes que han realizado
primero, segundo y tercer deber. El cuarto, espero que no se me caiga esa emoción que tengo del desempeño del curso. Bien. Yo necesito primero ver cuáles son los problemas que más encontramos, los más comunes. Acentuación correcta de las palabras, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo decir ahí que allí, o hay. Aparte de que se escriben diferentes, el sonido semántico es diferente. Si no entiendo la palabra, busco el significado de los términos. Tengo que precisar, sí, tengo que precisar los códigos, el uso de la lengua escrita, pero lo que reconoce la Real Academia de la Lengua, no lo que nosotros empezamos a inventarnos dentro del argot popular de las redes sociales. Tenemos que buscar aspectos propios de información, propios, originales, pero que sean formales. ¿A qué conlleva esto? A que las ideas tengan más claridad. Entonces, esa expresión escrita va a estar mucho mejor relacionada. ¿En qué aspectos? A nivel grafemático, es decir, gráfico y entendible, que por sí solo yo lo pueda descifrar o comunicar la idea. El léxico, el tono, la expresión verbal, de gestos, uso correcto de los verbos, participio pasado, en infinitivo, gerundio, entre otras cosas. La sintaxis, junto a los elementos anteriores, también me va a ayudar, es decir, no solamente en la parte semántica, ni solamente en la parte ortográfica. Es decir, debe verse tan bonito como que viéramos un paisaje de una foto en una tarde soleada, cayendo el sol, en el mar del Caribe, con 7 u 8 colores, y que al ver la arena vas a ver una emoción que sientes y que se está expresando esas ideas inspiradas. Pero así como hay problemas, también tenemos respuestas. También tenemos respuestas de esos actores importantes. Ustedes que ahorita son alumnos y dentro de muy poco serán profesionales. Bien. Entonces, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Normalmente es lo que nos quejamos cuando somos estudiantes. Ah, no, a mí lo que me interesa es pasar, no me interesa la buena nota, no me interesa que el profesor me lance flores. Ahorita ponerme a estudiar redacción y ortografía es muy tarde. A mí lo que me van a pagar o a calificar es porque haga bien las cosas, sin ver ninguna situación política, pero les decía en estos momentos que han visto las campañas o han visto los debates, el tono de voz de los candidatos, de manera específica, el señor Arauz, tiene un tono de voz que le hace honor al meme o al mote que le han puesto, es decir, al sobrenombre. ¿Sí? Y aparte que hay muchas incoherencias que dice. Entonces es importante. Es invariable, es casi invariable, la redacción no la podemos maltratar. Un texto debemos darle apego, debemos darle bastante empeño para que se pueda presentar un buen documento. A veces escribimos, vemos los estados de nuestras redes sociales y hasta allí nos encontramos faltas ortográficas. Dirán, bueno, el profesor está loco porque yo no me voy a dedicar a escribir. Yo lo que quiero es trabajar. No me puedo detener y perder tiempo en escribir, en aprender redacción y ortografía, porque necesito trabajar para obtener dinero. Lamentablemente, esta última frase de aquí, no sabemos a quién echarle la culpa. La culpa
no es de la escuela, no es del colegio, no es de la universidad, no es de los profesores. La culpa es únicamente nuestra. Y cuando estamos aquí como profesionales, decimos que ellos son los culpables. No aprendimos a tiempo. Entonces, una reflexión, esta lámina es bien reflexiva, realmente con toda sinceridad se lo digo porque me he encontrado compañeros, colegas o muchos dicen la verdad, yo tengo la culpa. Y a veces ya es muy tarde y por justamente falencias de este tipo se han perdido oportunidades laborales muy buenas. Yo no le llamaría el enfoque de los investigadores, yo le llamaría el enfoque de personas que han explorado profesionalmente y están compartiendo, ¿no?, sus experiencias. Hace muy poco, en el año 2003, Rivera, para él, una de las cosas importantes es que hay que ser intuitivo y deductivo. Es decir, el sentido común debe imperar, ¿sí? Ese sentido común yo tengo que empezarlo a expresar, articularlo de una manera secuencial, ¿sí? Por otro lado, Raonet, también en el año 2000, él dice que la civilización es un ícono, ¿sí? Alfabéticamente, mediáticamente o visualmente, es decir, siempre nos ha gustado la comunicación, la noticia, el medio publicitario. Antes lo veíamos a través de un afiche, luego a través de un periódico, a través de una revista. Hoy, en este momento, lo vemos a través de las redes sociales. Por eso es importante que no se debe negar el nexo entre lo que pienso y lo que actúo, en lo que trato de entender interpretando, ¿no?, y a través de cierto lenguaje o gestos, yo puedo decir si estoy triste o alegre, entre otras cosas. O si estoy observando de lejos a alguien, puedo decir si está discutiendo o no está discutiendo en el momento que está conversando con una tercera persona. Por lo tanto, no hay que ignorar la influencia. Sí, lamentablemente, vemos redes sociales, vemos prensa, vemos televisión, vemos películas, en fin, hay muchas imágenes y que lamentablemente solo vemos por divertirnos, pero no vemos como una situación de qué es lo que quiero enseñar, qué quiero aprender. Yo puedo observar, en la calle vemos de todo, pero yo tengo que saber escoger qué quiero y qué no quiero. Es decir, yo estoy construyendo mi propio instrumento para poder enfocarme como profesional y saber expresarme y transmitir las ideas. Sin embargo, ya que estamos hablando de redacción, ya al inicio lo dije, me han sorprendido con sus trabajos, vamos a ver qué pasa con las diapositivas. ¿Sí? ¿En base a qué? En base a un documento, una guía que se les dio y ustedes desarrollaron lo que se les pedía en la guía. Conceptualmente, la adquisición del lenguaje articulado es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo ese lenguaje articulado en la que ustedes han sabido expresar, han sabido determinar un tema, un caso, un título, un resumen, entre otras cosas. Por lo tanto, yo tengo que adquirir el desarrollo de la capacidad enunciativa, es decir, comunicar los enunciados. ¿Sí? Tengo que saber comunicar los enunciados. Más o menos, por poner un ejemplo, le dicen a alguien, a ver, te delego a ti para que le des la noticia a nuestro papá de lo que pasó. Hay que ser tinoso, de pronto anunciar la muerte de alguien. ¿Sí? Entonces, hay que ser tinoso. ¿Cómo lo hago? Segundo, yo debo comprender, debo entender lo que escribo. Si yo no entiendo lo que escribo, imagínense cómo va a comprender o a entender lo que una tercera persona escribió. Para eso, debo aplicar la neuropsicología de la lengua, ¿sí?
Cuando hablo de la lengua me refiero a las diferentes costumbres. Y mientras más amplíe tu campo de acción, de interacción, más aprendemos. Debemos empezar a producir, es decir, ya ustedes lo han venido haciendo a través de estos 5 semestres, los deberes. Eso es producción, el proyecto, el informe, la tarea, la diapositiva. Es decir, lo han sabido expresar a través de la lengua oral, si es que lo han expuesto, a través de la lengua escrita, si es que lo han presentado en esas diapositivas, ¿sí? Debe reflejar calidad. Además, hay algo más importante, ¿sí? Debo saber analizar los datos, debo saber analizar los resultados. En este sentido, yo debo saber cuál es mi nivel grafemático, ¿sí? Es decir, qué gráficos, qué colores le pongo, cómo me gustan, qué hacemos, ¿sí? Debemos disminuir las letras en la construcción de signos, ¿sí? Muchas veces ponen por ahí, voy a hablar específicamente de los mensajes de WhatsApp, y de repente envían algo y ¿qué es eso? ¿Qué significa? Voy a hablar específicamente con mis hijos. Ay, papá, ya ponte a la moda, pero le digo, yo no me puedo poner a la moda en un lenguaje distorsionado, donde los resultados, donde lo que me pone como mensaje no lo entiendo, ¿sí? Debo incrementar el número de letras en la construcción de palabras. Ojo, número de letras en la construcción de palabras. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a nuestras parejas, mi vida, ¿me amas? Sí. ¿Sí qué? Pues, si te amo, si te quiero, no sé. O respondemos con una pregunta, ¿por qué quieres saber? Hay que desconfigurar las grafías. Es decir, entender lo que me está diciendo, por ejemplo, un niño que recién está empezando a hablar. Ellos tratan de hacerse entender o con sus pequeños balbuceos de palabras y con gestos expresivos de mano o de cara. ¿Sí? Hay que cambiar el orden de las letras en las palabras. Muchos utilizan el mismo estilo, las mismas letras. ¿Sí? En todos los deberes utilizan la palabra en conclusión. Hacen un segundo deber en conclusión. Por favor, en conclusión, para finalizar, vayan a la biblioteca, allí tienen ustedes uno de los archivos que dice metodología de la investigación y tienen bastantes láminas con ideas importantes de conectivos lógicos, entre otras cosas. De esa manera, yo puedo empezar a organizar mis datos, analizar mis datos. Bien. Ese resultado de análisis de datos también está enfocado, en cambio, a los verbos, ¿sí? A los verbos. Debo saberlos utilizar para saber qué acción voy a comunicar, ¿sí? Miren lo que dice aquí. Es bien pobre la variedad del uso de los tiempos verbales. ¿Sí? Es pobre. ¿Sí? Hay muchas reiteraciones del gerundio, incongruencia de los tiempos verbales. Hay un nexo indebido, inapropiado entre el verbo y la proposición. Nos recuerda, como les decía al inicio también, las clases de gramática, de redacción, pero lamentablemente, miren, yo tengo 54 años. Ustedes les están haciendo notar ahorita a los 20, 21, 22 años tal vez. A mí me hicieron notar esto casi a los 40 y llegó un momento dado que dije, tenía razón. Ahora entiendo por qué me daban en la escuela gramática, castellano, que el sujeto, que el predicado, que el verbo, el sustantivo, el adverbio, el pronombre, el artículo, etc. Tiene su razón de ser. Lógico está, lo van a valorar si es que su proyección profesional va en ese camino.
Pero si no van a proyectarse como en un ejercicio profesional y lo quieren hacer de manera básica dentro del entorno en que están viviendo y desenvolviéndose ahorita en su barrio, ténganlo por seguro que no va a cambiar nada. Y no se esfuerce y no pierda tiempo por cambiar. Bien. ¿Qué más nos encontramos? Nos vamos a encontrar en que cotidianamente qué léxico debo emplear en la comunicación. Debemos preguntarnos, reflexionar. ¿Es posible construir versiones complejas de la realidad? ¿Será posible? Pues bien, vamos a citar 5 dificultades que tenemos en esta parte del léxico. ¿Sí? Vamos a verla. La primera dice que se repiten innecesariamente, de forma abundante, de forma redundante, ciertas palabras. ¿Sí? Cuando ya alguien va a hablar, ya se ve, ya empezó. No, párenlo mejor, ya no lo dejen hablar. 2, presencia de expresiones vulgares, no pertinentes al tema. Mucho en las redes sociales. Sí, muchísimo en las redes sociales. Y da la casualidad que la información que saqué no es de ahora, es de mucho antes. Siempre ha existido esto, pero tenemos que hacerlas notar. Hay ciertas situaciones notorias, lo que me indica en el punto 3, lo que se hace caótico, confuso, elementos gramaticales, de conjunciones, terceras personas, singulares o plurales, entre otras cosas. ¿Sí? Es exacerbado, da horror, entre otras cosas. Un cuarto elemento o una cuarta dificultad es cuando presuntamente queremos fusionar información, queremos fusionar palabras, por querernos lucir, muchas veces no nos damos cuenta. A ver, Santiago, tenías ahí una pregunta o un comentario. Así es. Gracias por ese aporte, Santiago. Gracias. Sí. Yo no quisiera seguir explicando, pero sí quisiera enfatizar que hay muchas cosas que ustedes se dan cuenta. Incluso se han de haber dado cuenta cuando el profesor está escribiendo en la pizarra o en las láminas de diapositivas. Ese horror, qué equivocación craso. Y lo peor, que le hacen notar al profesor y no quiere aceptar que se equivocó. Y lo que ya conocemos nosotros son las muletillas. ¿Sí? Las muletillas, por eso es importante siempre pararse a un espejo, empezar a entrenar, no solamente cuando voy a tener una exposición, sino empezar a entrenar cuando tenga que estar comunicando, compartiendo información con mis clientes, con mis alumnos, con mis amigos, con mi familia. Bien, algo básico. Muchas veces nos dicen, a ver, ahora que pasó Navidad, Año Nuevo, o cuando hay alguna reunión social. A ver, José, para que hagas el brindis. No, yo no quiero. ¿Cómo me vas a hacer comprometer? Justamente porque no nos sentimos capaces. No nos sentimos con el valor de pararnos ante una multitud, ante nuestra familia, 4, 5, 8 personas, y hacer un brindis por el bautizo, por el nacimiento, por el cumpleaños, etcétera. ¿Sí? O simplemente nos paramos y nos decimos, bueno, brindemos por la felicidad y el cumpleaños. Y uno se queda como, disculpen el término, como loco, sorprendido. Y eso es todo. ¿Para qué? Pocas palabras, no perdamos tiempo. Entonces, tengamos muy en cuenta que tenemos que aprender la comunicación cotidiana con ese léxico pertinente. Tenemos que empezar a valorar la parte sintáctica. ¿Sí? Tenemos que empezar a valorarla
Normalmente es un problema complejo con un programa de sintagmas, es decir, que es una unidad sintáctica con función determinada a otras palabras de la oración. Esto implica un encadenamiento no idóneo de los signos en el enunciado, es decir, pongo coma, coma, coma y nunca acaba, ¿sí? Secuencia no adecuada de enunciados en la cláusula, es decir, ya vamos a finalizar y seguimos con esa secuencia inadecuada, ¿sí? No hay discordancias gramaticales en ningún sentido, empleo excesivo de la conjunción y, de la conjunción que, se nos vuelve como una piñata. Entonces, es talante y que se debe ser lógico y se nota falencias en el dominio de la expresión alfabética. ¿Sí? En el dominio de la expresión alfabética. Y lógico está, festejamos, nos reímos cuando alguien habla vulgaridades y patanadas. Y eso se nos va grabando. Esto es como una grabadora y después repetimos como el oro. Dice que el problema no solamente está en la parte ortográfica, sino también en la parte de acentos. Para esto llama mucho la atención, no podemos omitirlo, escriben primero el adjetivo y luego el sustantivo. Cuando nos decían que en una oración va primero el artículo, va luego el sustantivo, no el adjetivo. ¿Sí? Lamentablemente, yo no sé, no diría que nos confundimos. Digo que no diría que nos confundimos porque no sabemos inglés o muchos no saben inglés y quieren hacer como los gringos. Primero el adjetivo y luego ponemos el sustantivo. En cuanto a la parte semántica, ¿qué nos encontramos? ¿Con qué elementos nos encontramos? Si bien es cierto que la teoría debe desarrollarse, eso significa que debo ponerlo en práctica. Yo escribo, ahora tengo que comunicarlo. ¿Sí? Es relevante de acuerdo al lenguaje y de acuerdo al texto. Debo darle un sentido común idóneo a los signos lingüísticos. El significado debe ser pertinente dentro del documento, con una coherencia semántica. Debe ser no congruente en ciertos elementos y además que vamos a tener una unidad de significado en la ficha, es decir, que mi documento ya dé un norte, una orientación en lo que estoy reseñando, en lo que estoy explicando, en lo que estoy describiendo y más que todo sepamos el significado de ese análisis con sentido común. Habíamos indicado que no solamente era problema de redacción, también era problema de ortografía. Y aquí tenemos varias de ellas. A nivel lingüístico, lamentablemente, nosotros tenemos reglas gramaticales y cuando le decimos al estudiante en el documento académico universitario, o muchas veces en trabajos de consultorías profesionales nos dicen el documento tiene que venir con normas APA y enseguidita como que se nos vino el diablo encima, porque hablar de normas APA es hablar de las normas gramaticales casi de manera sinónima. ¿Qué tenemos? Dificultades en las separaciones de sílabas. Bueno, muchas veces se nos va que es un error de tipografía, pero a no revisarlas se fue ese error. El uso de letras mayúsculas, a veces, y eso me encontré ya en uno de los trabajos, el trabajo número 3 parece que es, errores de uso de letras mayúsculas. Sí. Ponían la oración, empezaban con mayúscula la primera palabra, la segunda palabra con mayúscula, solo la primera palabra de las letras, de las palabras, perdón, la primera letra de las palabras. Ya suponiendo aquí, mayúscula la U, mayúscula la A, mayúscula la D, la L, la D, la L y la S. Todas con mayúsculas esas primeras letras. Empleo equivocado de las famosas B.
Y a veces para hacernos entender decimos la B larga, la B de burro o la B de vaca. ¿Sí? No sabemos cómo manejar el punto y coma, tampoco la coma. No se le da un uso idóneo del mismo. Peor el punto aparte. No sabemos a veces dónde va la tilde. Es una palabra grave, es una palabra esdrújula en sí. Errores o en la confusión de la selección de si lleva C, S o Z, o confusión entre la I latina y Y o entre la Y y la doble L, entre otras cosas. Bien. Queridos alumnos, espero haber sido bastante dinámico, claro, que se nos haya quedado casi que en la retina, en la mente. Igual la información ustedes la tienen alojada también en la plataforma del TIN. Las clases, Dios mediante, también serán subidas. Las clases, en este caso virtuales, que están siendo grabadas. Bien, de mi parte era lo que tenía programado para el día de hoy. No sé si tienen preguntas, estamos prestos a compartirlas. Reitero, el día miércoles socializamos ya las notas en general. Hasta el momento estoy bastante optimista, trabajos muy buenos, más del 80% para arriba. Sobre los 3 primeros deberes, voy a verificar la última tarea, a ver qué tal está. Bien, gracias, buenas tardes, nos vemos el día miércoles, Dios mediante, si no hay ninguna pregunta. Hasta pronto, un abrazo, cuídese. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Chao. Sí, así es Jefferson. Sí, interesante. De todas maneras, sería importante que se vayan dando cuenta con las experiencias de ustedes, más lo que se les ha compartido, y saquen sus propias conclusiones. Lo importante de esto es sabernos comunicar de una manera formal y profesional.